En Ottawa, la capital de Canadá, está ocurriendo algo que hace que a los ingenieros les tiemble el ojo y a los guardias les tiemble la radio. Están cavando un hoyo. No, mejor dicho, un agujero enorme. Justo al lado de uno de los edificios más importantes del país, el Parlamento, están excavando un hoyo de 23 metros de profundidad y una superficie total de 32.600 metros cuadrados. Cada día bajan allí cientos de trabajadores, decenas de máquinas y toneladas de hormigón. En los momentos de mayor actividad hay más gente en la obra que habitantes en una pequeña ciudad canadiense. Y todo esto ocurre en un lugar donde suelen ir los turistas, se celebran mítines y se decide el destino de las leyes. El proyecto cuesta casi 4.000 millones de dólares y en él participan 500 empresas de todo el país. Pero la cuestión principal no es el dinero, ni siquiera la magnitud. La cuestión es, ¿por qué era necesario meterse en el corazón mismo del poder canadiense? Ahora vamos a ver qué está pasando allí y por qué, sin esta obra, el edificio del Parlamento simplemente no sobrevivirá. El hoyo más importante del país. En Parliament Hill, en Ottawa, hay un edificio que Canadá ha llegado a dar por sentado. El bloque central es el edificio principal del Parlamento, el lugar donde se reúnen la Cámara de los Comunes y el Senado, donde las leyes pasan de ser una idea a convertirse en ley. No se construyó simplemente como un espacio de trabajo, sino como una prueba tangible de que un país joven tiene voz y ambición. El primer bloque central se construyó entre 1859 y 1866. Para entender lo antiguo que es, cabe mencionar que Canadá no se convirtió en una confederación hasta 1867. Es decir, el edificio apareció incluso antes del nacimiento del país tal y como lo conocemos hoy en día. Era un edificio de la época victoriana. Pesado, solemne y seguro de sí mismo. Permaneció en pie durante casi medio siglo y fue el escenario de las primeras décadas de la vida política del país. En febrero de 1916, esta historia se interrumpió bruscamente. Un incendio se propagó rápidamente por el edificio y lo destruyó casi por completo. Solo se salvó la biblioteca del Parlamento. Las puertas metálicas se cerraron a tiempo y funcionaron como última línea de defensa. Casi de inmediato quedó claro que no habría pausa. El Parlamento necesitaba un nuevo edificio y lo necesitaba rápidamente. La construcción del nuevo bloque central comenzó ese mismo año, 1916. Las obras se prolongaron hasta 1927 y se llevaron a cabo en condiciones extremadamente difíciles. La Primera Guerra Mundial, la escasez de materiales y la falta de mano de obra. El edificio crecía lentamente. Algunas instalaciones comenzaron a utilizarse antes de que se completara la construcción, y el bloque central entró definitivamente en funcionamiento a finales de la década de 1920. El edificio ha vivido más de 90 años prácticamente sin interrupción, envejeciendo durante su uso. Por supuesto, se realizaron numerosas obras de reparación, ya que un edificio tan antiguo no podía existir sin algún tipo de mantenimiento. En algunos lugares se sustituyeron elementos, en otros se añadieron otros nuevos sin retirar los antiguos. Con el tiempo, el bloque central se convirtió en un complejo rompecabezas técnico. Sin embargo, la complejidad y la antigüedad no fueron las razones por las que el bloque central se volvió eficaz y seguro, y a principios de la década de 2000 se recibieron constantemente señales de alarma. Las auditorías detectaron el desgaste de los sistemas mecánicos y eléctricos, fugas, soluciones contra incendios obsoletas y elementos que habían llegado al límite de su vida útil. Por fuera, el edificio seguía teniendo un aspecto imponente, pero por dentro fallaba cada vez con más frecuencia. Además, el edificio se construyó mucho antes de que existieran las normas sísmicas y, de hecho, no tenía protección contra los terremotos. Los auditores señalaron directamente el periodo 2019 a 2025 como el momento en el que podrían producirse fallos críticos en los sistemas. Continuar con pequeñas reparaciones significaba posponer el problema, haciéndolo más caro y peligroso. El resultado fue un megaproyecto de construcción destinado a corregir la situación, transformar y salvar uno de los edificios más importantes de Canadá, el proyecto de rehabilitación del bloque central. En diciembre de 2018 se cerró por completo. Las salas parlamentarias quedaron vacías y la Cámara de los Comunes y el Senado se trasladaron a edificios temporales. Este fue un momento poco común en la historia del complejo. El edificio quedó sin política y sin gente, pero con total libertad para los constructores. Y entonces comenzaron las obras muy costosas. Según las estimaciones de 2021, el costo de las obras asciende a entre 4.500 y 5.000 millones de dólares canadienses. Esto incluye la restauración de elementos históricos, la sustitución completa de los sistemas de ingeniería, así como el refuerzo de la seguridad y la creación de una infraestructura subterránea. Una de las soluciones de ingeniería clave fue el aislamiento sísmico básico. El edificio se instala sobre cientos de aislantes especiales que le permiten desplazarse con respecto a los cimientos durante los terremotos y reducir la carga sobre la estructura. Pero espera, ¿qué
¿Qué tiene que ver el enorme agujero con el que comenzamos el vídeo? Ante ti se encuentra la nueva ampliación que se convertirá en el principal punto de entrada para los visitantes y se encargará de distribuir los flujos de personas, el centro de bienvenida del Parlamento. Se trata de un complejo subterráneo de unos 32.600 metros cuadrados, para cuya construcción se necesitó una excavación de hasta 23 metros de profundidad, equivalente a un edificio de 7 pisos. Pero, ¿por qué está todo esto bajo tierra? En primer lugar, no se puede estropear la colina del Parlamento, es decir, no se puede construir nada sobre el suelo. En segundo lugar, hay tantos visitantes que solo bajo tierra hay espacio suficiente para todos los invitados y las visitas guiadas. En tercer lugar, el nuevo complejo subterráneo conectará el bloque central con los bloques este y oeste. Los diputados, los empleados y los guardias de seguridad pueden desplazarse entre los edificios sin salir a la calle. Al fin y al cabo, Ottawa es una ciudad fría. ¿Cuándo se completará todo el proyecto? En realidad no está claro, pero en Ottawa están haciendo todo lo posible por terminarlo lo antes posible. En la obra trabajan diariamente unas 400 personas y en los periodos de mayor actividad hasta 1.500. En el proyecto participan más de 500 empresas de todo Canadá. Se espera que las obras principales de construcción finalicen en 2030-2031, tras lo cual comenzará la fase de puesta en marcha y pruebas. Y si te parece una decisión extraña, a continuación verás un edificio sobre patas de goma, decenas de pozos de cerveza en el Parlamento, un enorme lago alrededor del edificio para su refrigeración y algo mucho más interesante. Parlamento inundado. El Parlamento Nacional de Bangladesh se encuentra en el distrito de Sherebangla Nagar, en Dhaka, y está considerado como uno de los complejos legislativos más grandes del mundo. Fue diseñado por el arquitecto estadounidense Louis Kahn. La superficie total del complejo es de unos 800.000 metros cuadrados, lo que da una idea de su magnitud. No se trata de un edificio, sino de todo un sistema arquitectónico. Una de las características clave del complejo es el lago artificial que rodea el edificio principal por 3 lados. No se trata de un estanque decorativo ni de un elemento paisajístico fortuito. El agua fue concebida inicialmente por el arquitecto como una parte importante de la lógica climática de todo el proyecto. En el clima tropical de Dhaka, el agua que rodea el edificio actúa como refrigeración pasiva. Cuando las temperaturas son altas, la gran superficie de agua ayuda a reducir el calentamiento del aire cerca de las fachadas y a crear un microclima más fresco en el complejo. El efecto se crea mediante la evaporación y el intercambio térmico. El aire sobre el agua se enfría y se calienta más lentamente. Esta técnica se utiliza desde hace mucho tiempo en la arquitectura de las regiones tropicales, donde el clima mismo sugiere las soluciones. El agua se calienta y se enfría más lentamente que el hormigón o el asfalto, por lo que durante el día suaviza las variaciones de temperatura alrededor del edificio. Esto reduce el efecto local de la isla de calor urbana y hace que el espacio sea menos agresivo durante las horas de más calor. Se podría pensar que el edificio en el lago también desempeña algún papel útil para el ecosistema, pero en realidad no es así. Sus orillas verticales de hormigón no forman un entorno natural para los animales y las aves. Desde el punto de vista ecológico, el estanque casi no funciona como un ecosistema vivo. En los debates sobre el proyecto se suele destacar que el agua actúa aquí principalmente como un instrumento arquitectónico y climático, y no como un elemento natural en sí mismo. Pero un lago así no es ni mucho menos el límite de la imaginación humana. Por ejemplo, en Escocia, la refrigeración del Parlamento está estrechamente relacionada con la cerveza. El pasado cervecero. El Parlamento de Escocia se construyó a principios de la década de 2000 en el emplazamiento de una antigua zona industrial junto al Palacio de Hollywood. Anteriormente, allí se encontraba la fábrica de cerveza Scottish & Newcastle, una fábrica urbana común sin nada destacable desde el punto de vista arquitectónico, pero que dejó al futuro Parlamento un inesperado bonus: unos pozos profundos, perforados en su día para las necesidades de la producción. Tras el derribo de la fábrica, no se rellenaron, y los arquitectos no los consideraron un problema, sino algo que se podía utilizar para el Parlamento. Bajo tierra, la temperatura se mantiene estable durante todo el año, y es notablemente más baja que el calor estival de la calle. El agua de los antiguos pozos de las fábricas de cerveza sube a la superficie y se utiliza como fuente natural de refrigeración. No convierte el edificio en un refrigerador, su función es mucho más tranquila: absorber gradualmente el exceso de calor de las habitaciones, sin cambios bruscos ni incomodidades. A continuación, el agua pasa a través de intercambiadores de calor y sistemas integrados directamente en las macizas estructuras de hormigón del Parlamento. Y aquí es donde el hormigón cobra protagonismo. Funciona como un acumulador térmico, acumula lentamente el frío y lo devuelve con la misma lentitud. Como resultado, no se enfría el aire.
sino el propio edificio, paredes, suelos, techos. Pero el sistema no se sostiene solo con los pozos. La segunda parte importante es la ventilación nocturna. Cuando termina la jornada laboral y el edificio se vacía, el Parlamento comienza literalmente a respirar. Un sistema automático abre las ventanas y los pozos de ventilación. Por la noche, en Edimburgo casi siempre hace fresco, incluso en verano. El aire frío pasa por los espacios interiores, extrayendo el calor acumulado durante el día. Es importante que todo esto no funcione con un temporizador rígido. El sistema analiza constantemente la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y el pronóstico del tiempo. Si la noche es demasiado cálida o ventosa, las ventanas se abren parcialmente. Si se avecina un día caluroso, se intensifica la refrigeración. No se trata de un truco arquitectónico, sino de un mecanismo de ingeniería cuidadosamente ajustado. Para Escocia, este enfoque fue ideal, ya que el clima aquí es templado. Casi nunca hay calor extremo, pero la humedad es alta y el clima cambia rápidamente. En lugar de luchar contra ello, los arquitectos integraron el clima en la lógica del edificio. El aire fresco de la noche y la temperatura estable bajo tierra resultaron ser más fiables y económicos que los sistemas de aire acondicionado habituales. Como resultado, el Parlamento consume notablemente menos energía que los edificios administrativos típicos de este tamaño. Menos electricidad significa menos carga para la ciudad y menos emisiones. Los visitantes no ven los pozos, no oyen las bombas y no notan la ventilación nocturna. El edificio simplemente se mantiene fresco, incluso cuando el verano escocés decide recordar su presencia. Sin embargo, el Parlamento de Escocia no puede considerarse el más económico. Este título le corresponde a un edificio de Gales. Ahorro total. Gales es un país pequeño, pero con un pesado bagaje industrial. Minas de carbón, metalúrgica, puertos, chimeneas. Durante décadas, eso fue lo que alimentó la economía. Y quizá por eso aquí se llegó bastante pronto a una conclusión sencilla. Si no se empieza a contabilizar la energía y las emisiones, la situación solo empeorará. En 2015, Gales se fijó el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80% para 2050 con respecto a los niveles de 1990. Más tarde, el listón se elevó aún más, la neutralidad climática para 2050, en sincronía con todo el Reino Unido. Y los edificios son especialmente importantes aquí. Representan alrededor del 23% de todas las emisiones territoriales de Gales. Por eso, los nuevos edificios públicos se diseñan desde el principio pensando en décadas de bajo consumo energético, y los antiguos se van adaptando gradualmente a los nuevos requisitos. El sector público se ha convertido conscientemente en un escaparate. La lógica es simple. Si el Parlamento, los ministerios y los edificios públicos no dan ejemplo, no tiene sentido hablar del clima con las empresas. Por eso, los nuevos proyectos deben cumplir requisitos obligatorios en materia de eficiencia energética, uso de fuentes renovables y reducción de las emisiones operativas. El Parlamento de Gales fue uno de los primeros edificios de este tipo. Su diseño comenzó a finales de la década de 1990, cuando el término neutralidad en carbono sonaba extraño. El edificio del Parlamento, Senedd, se inauguró en 2006 en Cardiff, en el Paseo Marítimo. El proyecto fue realizado por Richard Rogers, un arquitecto para quien lo más importante es que un edificio sea funcional. La eficiencia energética no se añadió aquí como un elemento superfluo, sino que se integró en la propia estructura. Las cifras lo reflejan claramente. Senedd consume entre un 30% y un 50% menos de energía que un edificio administrativo típico de tamaño similar en el Reino Unido. Esto no es el resultado de una sola tecnología inteligente, sino de un conjunto de soluciones que se refuerzan entre sí. En primer lugar, aquí casi no se utilizan aires acondicionados clásicos. En su lugar, funciona un sistema de intercambio de calor con el suelo. Bajo el edificio hay tuberías por las que se hace circular el aire. La temperatura del suelo a cierta profundidad es estable. En invierno, este aire se calienta y en verano se enfría, lo que reduce la carga de calefacción y refrigeración. En segundo lugar, Senedd utiliza activamente la ventilación natural. A través del techo pasan conductos de ventilación que funcionan según el principio de tiro. El aire caliente sube y sale al exterior, aspirando el aire más fresco de abajo. Esto reduce el consumo de electricidad y crea comodidad sin corrientes de aire bruscas. Además, el edificio cuenta con una caldera de biomasa que funciona con astillas de madera. Se trata de un combustible renovable y sus emisiones se consideran casi neutras, ya que el carbono ha sido absorbido previamente por los árboles en crecimiento. La biomasa cubre una parte significativa de las necesidades térmicas del edificio, reduciendo la dependencia del gas.
La iluminación es otra historia. El Senet está literalmente lleno de luz natural. Las grandes fachadas acristaladas y la orientación precisa del edificio permiten aprovechar la luz natural durante la mayor parte del día. La luz eléctrica se enciende cuando es necesario y los sensores de movimiento y presencia la apagan cuando no hay personas. Como resultado, la iluminación se convierte en uno de los elementos más económicos de la explotación. El agua de lluvia del techo se recoge y se utiliza para la descarga de los inodoros, lo que reduce el consumo de agua potable. El sistema de control del edificio en tiempo real supervisa el consumo de energía por zonas, lo que permite detectar y eliminar rápidamente el consumo excesivo. Pero llevamos demasiado tiempo hablando del enfoque inteligente en la construcción de edificios parlamentarios. ¿Por qué no hablamos de algo opuesto? Sin ahorros, solo construcciones monumentales y simbólicas de Rumanía. El peso pesado entre los parlamentos. En pleno centro de Bucarest se encuentra un edificio que rompe de inmediato con la imagen de la ciudad. No intenta adaptarse a la escala que lo rodea. El Palacio del Parlamento ocupa simplemente un enorme espacio de 365.000 metros cuadrados y ejerce sobre él todo su peso, más de 4 millones de toneladas. Por eso, a menudo se le denomina el edificio civil o administrativo más pesado del mundo. La construcción comenzó el 25 de junio de 1984 y desde el principio se impuso un ritmo que no admitía pausas. Hasta 20.000 personas trabajaban en 3 turnos, día y noche, mientras el proyecto seguía cambiando directamente en la obra. Los planos se perfeccionaron después de verter el hormigón. Las plantas se rediseñaron sobre la marcha y las correcciones se hicieron con un martillo neumático. Todo estaba bajo la dirección de Anca Petrescu, que tenía 28 años. Tenía a su cargo a un equipo de unos 700 arquitectos, y esta disonancia entre la magnitud de la tarea y la edad de la arquitecta principal sigue pareciendo casi increíble. Se decidió no traer materiales del exterior, lo que supuso un duro golpe para las reservas de Rumanía. Así, para el palacio se utilizaron 1 millón de metros cúbicos de mármol, 700.000 toneladas de acero y bronce, 900.000 metros cúbicos de madera y 3.500 toneladas de cristal. Para algunos elementos del interior, primero hubo que crear nuevas fábricas y solo después volver al edificio. El palacio absorbió la industria, la mano de obra y los recursos del país como un embudo del que era imposible salir sin pérdidas. Para la construcción se demolió una parte significativa del centro histórico de Bucarest. Desaparecieron barrios residenciales, calles antiguas, iglesias y sinagogas. Alrededor de 40.000 personas fueron reubicadas en plazos muy cortos, a menudo sin una compensación adecuada. En lugar de un entorno urbano denso, aparecieron amplias perspectivas y espacios vacíos, diseñados para demostrar la magnitud, pero no para la vida cotidiana. El costo total del proyecto se estima en unos 4.000 millones de euros, una suma muy elevada para la economía rumana de los años 80. Tras la caída del régimen en 1989, los gastos no cesaron. Solo la calefacción, la iluminación y la electricidad cuestan más de 6 millones de dólares al año. Al mismo tiempo, alrededor del 70% de las instalaciones siguen sin utilizarse, pero siguen requiriendo mantenimiento. Los cimientos del enorme edificio se hunden aproximadamente 6 milímetros al año. La combinación de la masa y el suelo local no deja otra opción. Los ingenieros lo supervisan continuamente. En el interior hay más de 150 kilómetros de tuberías. Las comunicaciones están envejeciendo, se producen fugas con regularidad y las reparaciones son costosas. Las grandes salas son difíciles de calentar e iluminar, incluso cuando están vacías. Después de 1989, se propuso convertir el palacio en un museo, restringir el acceso y utilizarlo parcialmente. Al final, se instalaron aquí el Senado y la Cámara de Diputados, y parte de las instalaciones se destinaron a conferencias, exposiciones y actos oficiales. Los turistas recorren los pasillos de mármol, mientras que junto a ellos continúa el trabajo cotidiano del Parlamento. 1.100 habitaciones, 365.000 metros cuadrados, 4 millones de toneladas de peso. Estas cifras forman parte del paisaje urbano desde hace mucho tiempo. El Palacio del Parlamento no ha desaparecido ni se ha disuelto en el tiempo. Sigue en pie en el centro de Bucarest, recordando lo lejos que puede llegar la ambición cuando deja de estar limitada por la realidad y el precio de las consecuencias. El Parlamento tectónico. Viajamos a Nueva Zelanda, un país en el que todo es tan tranquilo y silencioso, si no miras el mapa del movimiento de las placas tectónicas. La capital del país, Wellington, está situada justo sobre una falla tectónica, en la unión de dos placas tectónicas, la australiana y la pacífica. El lugar incluso recibió el nombre de la capital, la falla de Wellington. En los últimos 10 años, en un radio de aproximadamente 300 kilómetros de la capital, se han producido más de 830 terremotos de magnitud 4 o superior, lo que supone una media de entre 82 y 84 terremotos al año. Es decir, aproximadamente un terremoto fuerte cada 4 o 5 días. Y esto solo se refiere a los terremotos de magnitud superior a 4. Si se tienen en cuenta los eventos menos potentes, la Tierra tiembla literalmente de forma constante.
Hay otro dato poco agradable para la capital. En este lugar se producen fallas importantes aproximadamente cada 500 o 1000 años, y la última probablemente fue hace unos 300 o 485 años. Es decir, el momento de una nueva catástrofe a gran escala está cada vez más cerca. Y en medio de esta actividad sísmica interminable y bastante intensa en Wellington, se encuentra uno de los edificios más importantes del país, el Parlamento de Nueva Zelanda. ¿A qué distancia se encuentra de la falla? A solo 400 metros. En la década de 1980, los edificios históricos del Parlamento parecían obsoletos, no solo desde el punto de vista moral, sino también estructural. Se llegó a debatir su demolición, pero los edificios obtuvieron la máxima categoría de protección del patrimonio histórico, lo que automáticamente significaba que había que conservarlos, a pesar de la complejidad de la modernización y todos los riesgos. Se puso en marcha un programa a gran escala de refuerzo y modernización, que se llevó a cabo entre 1989 y 1995. En ese momento, era el proyecto sísmico más grande de la historia de Nueva Zelanda. Los edificios del Parlamento se separaron de sus propios cimientos. Las estructuras se levantaron, se desmontaron los cimientos antiguos y se instalaron debajo de ellos 417 aislantes básicos fabricados con una combinación de acero, caucho y plomo. Este sistema reduce drásticamente el riesgo de daños. El refuerzo formó parte de un proyecto integral de restauración del complejo parlamentario. Se conservaron y restauraron los interiores históricos, al tiempo que se crearon en su interior espacios de trabajo modernos adaptados a las nuevas cargas. En el interior de los edificios se reforzaron las estructuras, se añadieron muros de hormigón armado y se unieron los forjados y las paredes en un único sistema rígido. Todo ello se hizo teniendo en cuenta el espacio histórico, tratando de minimizar los cambios visuales y arquitectónicos. Paralelamente a los edificios históricos, en el complejo parlamentario ya existía el Beehive, un ala del edificio del Parlamento construida entre 1969 y 1980 según el proyecto del arquitecto británico Sir Basil Spence. Su forma particular de varios pisos fue objeto de controversia, pero con el tiempo se convirtió en uno de los elementos arquitectónicos más reconocibles de Wellington. En su interior se encuentran las oficinas del primer ministro, el gabinete ministerial y las funciones ejecutivas clave. El Beehive se diseñó según los estándares modernos de su época, y desde el principio se tuvieron en cuenta cuestiones de resistencia sísmica. Su estructura está preparada para soportar terremotos moderados y se basa en principios de ingeniería diferentes a los de los edificios históricos de piedra. En términos generales, el programa de refuerzo de la década de 1990 demostró su eficacia. A mediados de la década, el complejo parlamentario era capaz de soportar fuertes sacudidas sin sufrir daños graves. Sin embargo, desde entonces, Wellington no ha sufrido terremotos de tal magnitud que pusieran estos edificios al borde del derrumbe. Por lo tanto, todo el mundo seguía preguntándose, ¿son realmente seguros los edificios? En 2010 a 2011, la naturaleza decidió mostrar lo que son los terremotos realmente graves. El 4 de septiembre de 2010, a 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Christchurch, a una profundidad de unos 10 kilómetros, se produjo un terremoto de magnitud 7,1. Sorprendentemente, no hubo víctimas. Sin embargo, cientos de edificios, carreteras, puentes y redes de ingeniería. La ciudad sufrió un duro golpe, pero aún no era una catástrofe. Llegó el 22 de febrero de 2011. La magnitud fue menor, de 6,3, pero otras cifras fueron decisivas. El epicentro se situó a solo 6 a 10 kilómetros del centro de la ciudad, a una profundidad de unos 5 kilómetros. El temblor se produjo en un día laborable, cuando el centro de negocios estaba lleno de gente. El impacto fue breve, brusco y extremadamente destructivo. Murieron 185 personas. Se trata de la catástrofe natural más mortífera de la historia moderna de Nueva Zelanda. Cientos de personas resultaron heridas. Una parte importante del distrito comercial central quedó destruida o fue declarada inhabitable. De hecho, hubo que reconstruir la ciudad. La magnitud de los daños no se debió únicamente a la fuerza de los temblores. La inestabilidad del suelo desempeñó un papel fundamental. Los suelos bajo Christchurch están saturados de agua y están compuestos por arenas que pierden su resistencia con las vibraciones sísmicas. La tierra comenzó a comportarse como un líquido espeso. Los edificios se hundieron, las carreteras se rompieron y la superficie quedó cubierta de barro y arena. Muchos edificios cumplían formalmente con las normas vigentes de protección sísmica, pero estas normas estaban diseñadas principalmente para evitar el derrumbe total. No garantizaban la seguridad de las personas y mucho menos la funcionalidad de los edificios después de los temblores. Las estructuras rígidas de hormigón, que soportan mal las fuertes aceleraciones horizontales, resultaron ser especialmente vulnerables. Después de 2011, quedó claro que habría que revisar el sistema de evaluación de la resistencia sísmica. En el país, se endureció la clasificación de los edificios según la escala New Building Standard, NBS. Las construcciones con un índice inferior al 34% para la nueva norma fueron oficialmente
oficialmente reconocidas como sísmicamente peligrosas. Para ellas, se introdujo el refuerzo obligatorio o la demolición. Fue entonces cuando se pusieron en marcha en todo el país reevaluaciones a gran escala de edificios gubernamentales e históricos, incluido el complejo parlamentario de Wellington. Las inspecciones revelaron algo desagradable. Los edificios que antes se consideraban seguros ya no superaban la inspección según los nuevos criterios. Resultó que varias instalaciones parlamentarias, como el estacionamiento subterráneo del complejo parlamentario, obtuvieron una baja calificación de estabilidad. Se evaluaron en aproximadamente un 15% según la nueva norma. Es decir, se determinó que no eran seguras para su uso sin intervención. Como resultado, el estacionamiento y otras instalaciones con baja calificación se modificaron. Se eliminó la presencia permanente de personas en ellas. Las oficinas, las funciones administrativas y las rutas de evacuación se reubicaron en edificios más sostenibles. El mismo estacionamiento subterráneo siguió utilizándose de forma limitada, sin albergar funciones de importancia crítica. Paralelamente, se inició un refuerzo planificado y gradual de las estructuras débiles. En los casos en que no era posible aplicar un aislamiento básico completo, se utilizó una técnica de ingeniería clásica, refuerzo de columnas y muros con hormigón armado, adición de marcos y tirantes de acero, así como redistribución de las cargas entre los forjados. Estas medidas no tienen como objetivo la indestructibilidad, sino evitar el derrumbe progresivo. Además, se revisó el enfoque de la gestión de riesgos. En lugar de la lógica de reforzar una vez y olvidarse, el recinto parlamentario pasó a un modelo de supervisión continua, reevaluaciones periódicas, actualización de los cálculos cuando cambian las normas y financiación separada para futuras fases de refuerzo. En resumen, el Parlamento de Nueva Zelanda en Wellington, junto con todo el país, espera un nuevo terremoto que demuestre si las medidas adoptadas funcionan o no.